¿Quién es esa mujer que aparece de repente en medio de la noche, con ropa rasgada, cubierta de cenizas y con un olor insoportable a humo? Nadie lo sabe, nadie quiere acercarse a ella, y sin embargo, ella es la protagonista de una historia que nadie imagina. Sofía caminaba tambaleándose, tratando de mantener el equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio, pero no podía detenerse. Acababa de salir de un infierno que pocos podrían imaginar, un incendio que había consumido la mansión donde vivía y que casi le arrebata la vida. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda, la única respuesta que encontró fue el rechazo y la indiferencia. Las personas en la puerta del evento elegante la miraban con una mezcla de miedo y asco. Algunos se cubrían la nariz, como si con solo respirar cerca de ella pudieran contaminarse. El olor a humo, a quemado, impregnado en su piel y ropa, era demasiado fuerte para soportarlo. Pero no era solo eso. Había algo en la mirada de Sofía, algo que contaba una historia de dolor y de lucha, aunque nadie quiso detenerse a escucharla. Ella intentó avanzar, se acercó lentamente, con la voz quebrada y el cuerpo cansado. «Por favor, necesito ayuda», dijo. Pero sus palabras se perdieron entre los murmullos y las miradas evasivas. Un hombre de traje la apartó con rudeza. «Esto no es lugar para ti, vete», ordenó sin disimular el desprecio. Sofía sintió como el corazón se le hundía en el pecho. No solo estaba huyendo del fuego, ahora también huía del frío rechazo de quienes podrían haberla salvado. Mientras daba un paso atrás, una parte de ella quería gritar, explicar lo que había pasado, que no era una vagabunda ni una persona sucia, sino alguien que había sobrevivido a la peor tragedia de su vida. Pero el miedo y la fatiga la paralizaron. Solo pudo mirar la mansión que ardía a lo lejos, como una bestia que devoraba todo a su paso. Las llamas se elevaban alto, iluminando la noche con un resplandor rojo y amenazante. El humo negro se mezclaba con la oscuridad, y el calor parecía llegar incluso hasta donde ella estaba. Sofía recordó el momento en que despertó con el olor a quemado invadiendo sus pulmones, el fuego acercándose sin piedad. Corrió por el pasillo, tratando de encontrar una salida, mientras las llamas consumían las paredes, el suelo y los recuerdos de toda una vida. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras leves, pero el daño más profundo estaba en su alma. La pérdida era inmensa. No solo había perdido su hogar, sino también a sus seres queridos y su seguridad. En ese instante, no le importaba el frío, ni el hambre ni el olor que ahora la condenaba a la soledad. De repente, un automóvil de lujo se detuvo frente a ella. Las luces del coche iluminaron su rostro, mostrando las lágrimas que mezclaban con el hollín. El conductor bajó la ventanilla y, sin decir una palabra, le ofreció una botella de agua y una mirada que, por primera vez en horas, le dio un poco de esperanza. Sofía tomó el agua con manos temblorosas y susurró un gracias que apenas se escuchó. Ese pequeño gesto de humanidad fue como una brisa fresca en medio del incendio que aún ardía en su corazón. Pero todavía quedaba mucho por contar, muchas heridas que sanar y muchas preguntas sin respuesta. Mientras el hombre arrancaba el coche, Sofía miró una última vez la mansión en llamas, preguntándose qué le depararía el destino después de haber sobrevivido a la noche más oscura de su vida. Lo único que sabía era que no podía rendirse, que tenía que seguir adelante, aunque el mundo la rechazara por el olor que no podía controlar. Así, con el humo todavía pegado a su piel y el fuego aún ardiendo en la distancia, comenzó el verdadero viaje de Sofía, un camino lleno de incertidumbre, lucha y la esperanza de encontrar un lugar donde finalmente la aceptaran por quien realmente era. ¿Por qué todos la evitan como si fuera una amenaza? Esa era la pregunta que rondaba en la mente de Sofía mientras retrocedía lentamente, sintiendo el rechazo de cada mirada y cada gesto a su alrededor. No solo era el olor, sino algo más profundo,
un muro invisible que la sociedad levantaba sin compasión contra quien parecía diferente o vulnerable. Sofía trató de explicar, con voz débil pero firme, que acababa de escapar de un incendio que había destruido su hogar y puesto en peligro su vida. Pero sus palabras se perdían en un mar de indiferencia y desdén. «No queremos problemas aquí», le dijeron algunos, evitando su mirada. «Este no es lugar para ti», le advirtieron otros, apartándola con delicadeza, en ocasiones, con brusquedad. El frío de la noche parecía intensificarse con cada rechazo, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Cómo podía alguien que había vivido algo tan terrible ser tratado como un peligro o una molestia? Sofía sentía que el mundo le daba la espalda justo cuando más necesitaba apoyo. Mientras retrocedía, una mujer mayor con expresión severa murmuró para sí misma: «No sé cómo alguien puede estar así de sucio y esperar compasión». Esa frase fue un golpe más fuerte que cualquier incendio. Sofía cerró los ojos por un instante, recordando que no solo el fuego la había marcado, sino también la indiferencia y la crueldad humana. El evento seguía su curso, con música suave y conversaciones elegantes que parecían lejanas, como si la mujer cubierta de humo y cenizas no formara parte de ese mundo. Las luces brillaban, las copas de cristal tintineaban, pero para Sofía todo eso era un eco vacío frente a la soledad que sentía. En un momento de desesperación, decidió sentarse en un banco cercano, cubriéndose la cara con las manos para intentar ocultar el olor y la suciedad. Pero no había manera de escapar de lo que ella misma llevaba encima. El olor era parte de su historia, una historia que nadie quería oír. Pasaron los minutos y Sofía sintió que sus fuerzas flaqueaban. Su cuerpo agotado pedía descanso, pero su mente no cesaba de dar vueltas. ¿Quién la ayudaría? ¿Dónde encontraría un lugar seguro? Cada respuesta parecía más lejana que la anterior. De repente, el murmullo de la multitud cambió. Una voz firme preguntó quién era esa mujer y por qué estaba allí en esas condiciones. Todos se quedaron en silencio, mirando hacia la entrada del evento, donde un hombre alto, vestido con elegancia pero con ojos llenos de humanidad, se acercaba lentamente. El hombre se presentó como Alejandro, un vecino que acababa de enterarse del incendio. Sin dudar, cruzó la distancia que otros se negaban a atravesar y se sentó al lado de Sofía. Le ofreció una manta limpia y un poco de agua, sin juzgarla por su olor o su apariencia. Sofía sintió por primera vez en horas que alguien la veía realmente. Alejandro no solo la miraba, sino que parecía escuchar cada palabra que ella decía, aunque todavía no contara toda su historia. La presencia de ese hombre fue como una pequeña luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Con voz quebrada, Sofía comenzó a relatar cómo el incendio había estallado en la mansión, cómo corrió por los pasillos llenos de humo, buscando una salida mientras el fuego consumía todo a su paso. Alejandro escuchaba atento, sin interrumpir, permitiendo que ella descargara el peso de su miedo y tristeza. Mientras hablaba, otros comenzaron a acercarse lentamente, algunos con dudas, otros con compasión. Unos pocos ofrecieron pañuelos para limpiar su rostro, otros palabras de ánimo. El ambiente empezó a cambiar, y aunque no desapareció el olor que la acompañaba, sí surgió un sentimiento de solidaridad que Sofía no esperaba encontrar esa noche. Sin embargo, todavía quedaba un camino largo por recorrer. Sofía sabía que su lucha no solo era contra las llamas que habían destruido su hogar, sino contra el rechazo y la indiferencia que aún persistían. Pero aquella noche, gracias a un gesto sencillo de humanidad, comenzó a creer que quizá no estaba sola. Con la manta envuelta alrededor de sus hombros y el agua fresca en sus manos, Sofía miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar un poco mejor, que la esperanza empezaba a abrirse camino entre las cenizas de su vida.
El fuego devoraba la mansión con una furia imparable. Sofía no podía olvidar aquel sonido ensordecedor, el crujir de la madera ardiendo, el estallido de ventanas que explotaban bajo el calor abrasador. Cada segundo contaba. El infierno había comenzado sin aviso, y ella estaba atrapada en medio de esa pesadilla. Recuerda cómo despertó con el olor a humo llenando sus pulmones, la garganta ardiendo y la visión borrosa por las lágrimas. El fuego avanzaba rápido. Cada paso que daba por los pasillos parecía más pesado, como si las llamas trataran de atraparla. El miedo era un peso enorme, pero también la fuerza que la impulsaba a correr sin mirar atrás. En la cocina, un estallido más fuerte la obligó a lanzarse al suelo para evitar ser alcanzada por la onda expansiva. La oscuridad del humo era casi total. Apenas podía ver sus manos frente a su cara. Sin embargo, su instinto de supervivencia fue más fuerte que el pánico. Se arrastró, buscando cualquier salida, alguna ventana o puerta que no estuviera bloqueada. Recuerda el calor insoportable que parecía quemarle la piel, la sensación de asfixia y el sonido de las llamas devorándolo todo a su alrededor. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y que la casa, su hogar, se estaba desmoronando. El tiempo parecía ir en cámara lenta y, al mismo tiempo, acelerado. Cada respiración era una lucha, cada movimiento una batalla contra la muerte. Al encontrar una puerta, la abrió con dificultad y se encontró con un pequeño jardín trasero. La libertad parecía tan cerca, pero no sin riesgos. Debía atravesar un camino lleno de escombros calientes, vidrios rotos y ramas caídas. Su cuerpo dolorido se resistía, pero su mente estaba fija en una sola meta: sobrevivir. El cielo nocturno estaba iluminado por las llamas, y el aire estaba cargado de un olor insoportable a madera quemada y plástico derretido. El ruido era ensordecedor, un rugido que parecía querer tragarse todo. A lo lejos, escuchaba las sirenas de los bomberos, pero también el silencio aterrador de quienes no podían oírla. Al llegar a la calle, su cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Se detuvo un momento, tratando de controlar la respiración y el temblor, y fue cuando sintió que el olor a humo se impregnaba en cada poro de su piel. Era un recordatorio cruel de lo que acababa de vivir, una marca indeleble que la sociedad no tardaría en notar y rechazar. Mientras caminaba, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de hollín, sentía el peso de la soledad más profunda. Nadie sabía lo que había dejado atrás, nadie podía comprender el miedo que aún la acompañaba. Y sin embargo, ella debía seguir adelante. Pensaba en su familia, en los recuerdos que se habían esfumado en las llamas, en las fotos, en las risas que ya no volverían. La tristeza era un peso que amenazaba con hundirla, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. La esperanza, por pequeña que fuera, seguía viva. En ese momento, sin saberlo, Sofía se convirtió en una sobreviviente. No solo de un incendio, sino de la indiferencia y el juicio de quienes la veían como una amenaza en lugar de una víctima. La batalla más dura apenas comenzaba. Mientras se alejaba de la mansión en llamas, una mezcla de miedo y determinación la invadía. El camino era incierto y estaba lleno de obstáculos, pero Sofía sabía que tenía que encontrar ayuda, un lugar donde pudiera sanar y reconstruir su vida. Las llamas seguían ardiendo detrás de ella, un símbolo cruel de todo lo que había perdido, pero también del fuego interior que la mantenía viva. Esa noche, Sofía entendió que sobrevivir no solo era cuestión de escapar de un incendio, sino de enfrentar el rechazo y la soledad con coraje. Así comenzó su verdadero viaje, no solo el de una mujer que escapó de un fuego mortal, sino el de alguien que lucharía por su dignidad y por ser escuchada en un mundo que prefería ignorarla. Alejandro nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Cuando vio a Sofía, cubierta de cenizas, con la ropa rota y el olor a humo impregnado en su piel,
algo dentro de él despertó. No era solo compasión, sino la necesidad urgente de ayudar a alguien que había sobrevivido a algo terrible. Sin decir mucho, bajó la ventanilla de su coche y le ofreció una botella de agua. Sofía, temblando y exhausta, la tomó con manos temblorosas y bebió lentamente. Cada sorbo parecía darle un poco de fuerza para seguir adelante. Alejandro la invitó a subir al vehículo, aunque sabía que no podía resolver todos sus problemas, era un refugio temporal, un respiro en medio de la tormenta. Durante el viaje, el silencio dominó el ambiente. No era necesario hablar. La mirada de Sofía decía más que 1000 palabras. Miedo, cansancio, incertidumbre y una pizca de esperanza. Alejandro la observaba con respeto y cautela, sabiendo que esa mujer llevaba una historia profunda y dolorosa que apenas comenzaba a entender. Al llegar al hospital más cercano, Alejandro la ayudó a bajar del coche y la acompañó hasta la recepción. Sofía no sabía a dónde ir, ni qué hacer, pero la presencia del hombre le daba una seguridad mínima. En la sala de emergencias, los médicos la examinaron con rapidez, preocupados por las quemaduras y el estado general de agotamiento. Pero Sofía sentía que lo peor no era el daño físico, sino la soledad que la envolvía. Mientras los doctores le aplicaban cuidados, Alejandro habló con el personal para explicar la situación. Nadie parecía saber mucho sobre ella, excepto que había escapado de un incendio. La burocracia comenzó a aparecer, preguntas, formularios y dudas. Pero Alejandro insistió en que se hiciera todo lo posible por ayudarla. En una esquina del hospital, Sofía observaba a través de una ventana cómo las primeras luces del amanecer empezaban a iluminar la ciudad. Recordaba con tristeza su mansión ardiendo, los objetos queridos convertidos en cenizas, y la sensación de haber perdido todo en cuestión de minutos. Pero también sentía algo nuevo, la posibilidad de un nuevo comienzo. Alejandro volvió a su lado con una manta y un vaso de agua. «No estás sola», le dijo con voz firme. «Voy a ayudarte a contar tu historia. Mereces que te escuchen». Sofía le devolvió una débil sonrisa, agradecida por el gesto y la compañía. Esa noche en el hospital, mientras el mundo seguía su curso afuera, Sofía sintió por primera vez que alguien creía en ella. No era solo una mujer sucia y maloliente, era una persona que había sobrevivido a una tragedia y que necesitaba una oportunidad para recuperarse. Pasaron las horas, y Sofía se fue sintiendo un poco más fuerte. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también entendía que la ayuda de Alejandro era el primer paso para reconstruir su vida. A pesar del rechazo inicial, una puerta se había abierto. Mientras tanto, fuera del hospital, el incendio en la mansión continuaba consumiendo lo que quedaba de su pasado. Las llamas eran un recordatorio cruel de lo que había perdido, pero también un símbolo de la fuerza que tenía dentro para seguir adelante. Alejandro prometió no abandonarla, y aunque no sabía cómo ayudarla completamente, estaba decidido a hacer lo que estuviera en sus manos. Sofía, cansada pero con una chispa de esperanza, cerró los ojos y respiró profundo, preparándose para enfrentar lo que viniera. La noche terminaba, y con ella, el comienzo de una nueva historia. No solo la de una mujer que escapó de un incendio, sino la de alguien que aprendería a luchar contra el rechazo, a sanar sus heridas y a encontrar un lugar donde finalmente pudiera sentirse en casa. Sofía despertó en la habitación del hospital con la luz tenue del amanecer filtrándose por la ventana. El olor a desinfectante era fuerte, pero lejos de ser desagradable, era un recordatorio de que estaba en un lugar seguro. Sin embargo, el peso de lo que había vivido aún la oprimía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando su hogar, escuchaba los gritos, sentía el calor insoportable que casi la consume. Mientras intentaba recomponer sus pensamientos, la puerta se abrió suavemente y Alejandro entró con una taza de café.
Le sonrió con ternura y dejó la bebida sobre la mesa al lado de la cama. «Buenos días, Sofía, ¿cómo te sientes?», preguntó con voz cálida. Ella le respondió con una mirada agradecida, aunque su voz todavía estaba débil. Los días siguientes fueron una mezcla de cuidados médicos y encuentros con trabajadores sociales que querían ayudarla, pero Sofía aún se sentía atrapada en un mar de incertidumbre. La burocracia, los papeles para tramitar, las preguntas sobre dónde vivir y cómo seguir adelante la abrumaban. No tenía familia cercana, ni amigos que supieran de su situación. Su vida anterior se había esfumado en un instante. Pero Alejandro no la dejó sola. Cada tarde, después de su trabajo, la visitaba para traerle comida, escuchar sus historias y ofrecerle compañía. No había palabras grandilocuentes ni promesas vacías, solo la presencia silenciosa de alguien que quería que Sofía supiera que no estaba olvidada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Sofía le confesó que lo más difícil no eran las quemaduras ni el olor que la rechazaba, sino el miedo de no volver a pertenecer a ningún lugar. Alejandro la miró con comprensión y le dijo que su hogar no era solo un lugar físico, sino donde pudiera encontrar aceptación y paz. Con el tiempo, Alejandro ayudó a Sofía a encontrar un refugio temporal donde podía empezar a recomponer su vida. No era una mansión ni un lugar lujoso, sino un espacio modesto, limpio y seguro. Allí, ella podía empezar a sanar, no solo su cuerpo, sino también su alma. Las noches en el refugio eran silenciosas, pero para Sofía eran un alivio. Por primera vez en semanas, podía dormir sin pesadillas. Poco a poco, comenzó a aceptar que el fuego no solo había destruido su hogar, sino que había abierto la puerta a una nueva oportunidad, aunque todavía incierta. Un día, mientras caminaba por el parque cercano al refugio, se encontró con una mujer mayor que le ofreció una sonrisa cálida y un simple «¿Quieres sentarte conmigo?». Ese pequeño gesto la hizo llorar de emoción. La mujer, llamada Carmen, se convirtió en una amiga y en un puente hacia una comunidad que Sofía nunca había imaginado. Carmen la ayudó a encontrar trabajo en una pequeña cafetería, donde Sofía comenzó a reconstruir su rutina y a recuperar la confianza en sí misma. Aunque cada día enfrentaba miradas curiosas o comentarios sutiles sobre su olor o su pasado, Sofía aprendió a mantenerse firme, recordando que había sobrevivido al peor incendio de su vida y que nada podía destruir su espíritu. Mientras tanto, Alejandro seguía siendo un apoyo constante, visitándola y animándola a seguir adelante. Sofía sentía que, poco a poco, su vida estaba cambiando, que la oscuridad de aquella noche terrible se estaba disipando con la luz de nuevas esperanzas y amistades sinceras. Sin embargo, a pesar de estos pequeños avances, Sofía sabía que el camino sería largo. La sociedad puede ser cruel con quienes llevan marcas visibles de su sufrimiento, pero ella estaba decidida a demostrar que no era solo el olor o las cenizas lo que la definía, sino su valentía y su capacidad de renacer. Cada día, Sofía se levantaba con la firme determinación de enfrentar el mundo, de contar su historia y de luchar por un lugar donde fuera valorada por quien realmente era. Y aunque el pasado seguía presente en su piel y en su memoria, sabía que el futuro todavía podía escribir un nuevo capítulo. Los días en la cafetería fueron un desafío constante para Sofía. Aunque la rutina le ofrecía una estructura necesaria, no podía evitar sentir el peso de las miradas y los susurros que la seguían a donde iba. Algunos clientes la observaban con curiosidad, otros con rechazo velado, y más de una vez escuchó comentarios que la hirieron profundamente. Pero Sofía no se dejó vencer. Recordaba la noche del incendio, el horror que vivió, y cómo logró salir con vida cuando todo parecía perdido. Esa fuerza interna la impulsaba a enfrentar cada día con valentía, a pesar del miedo y la inseguridad que aún la acompañaban. Carmen, su amiga del parque, se convirtió en un pilar fundamental. Cada vez que Sofía dudaba de sí misma,
Carmen estaba allí para recordarle su valor y su capacidad para superar cualquier adversidad. No dejes que los demás definan quién eres, le decía con convicción. Eres mucho más que las circunstancias que te tocó vivir. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a notar cambios sutiles. Algunos clientes que antes la evitaban, ahora le dirigían sonrisas tímidas. Sus compañeros de trabajo también empezaron a mostrar interés en conocerla mejor, dejando de lado los prejuicios iniciales. Era un pequeño triunfo que la llenaba de esperanza. Un día, mientras servía café, un hombre mayor se acercó y le habló con respeto. Le confesó que había leído sobre el incendio en las noticias y admiraba su fortaleza. Sofía se sorprendió al escuchar palabras tan sinceras y comenzó a comprender que su historia tenía el poder de inspirar a otros. A pesar de estos avances, Sofía sabía que no podía olvidar su pasado. Cada noche, al regresar al refugio, repasaba mentalmente lo ocurrido, tratando de encontrar sentido a su dolor y a su pérdida. Las cicatrices en su piel y el olor a humo eran recordatorios constantes, pero también símbolos de su supervivencia. En una de esas noches difíciles, recibió una llamada inesperada. Era un periodista local interesado en contar su historia para mostrar la realidad de quienes enfrentan tragedias y el rechazo social. Al principio, Sofía dudó, temerosa de ser juzgada o expuesta, pero finalmente aceptó. La entrevista fue un momento crucial. Al compartir su experiencia, Sofía sintió un alivio inmenso. No solo estaba liberando su dolor, sino también dando voz a quienes, como ella, luchaban por ser vistos y comprendidos. Las palabras fluyeron con honestidad y valentía, y la historia tocó el corazón de muchos. La publicación del reportaje tuvo un impacto inesperado. La comunidad comenzó a mostrar más apoyo, y varias personas se acercaron a ofrecer ayuda y solidaridad. Sofía recibió invitaciones para hablar en grupos de apoyo y participar en actividades para víctimas de incendios y desastres. Alejandro, siempre presente, se sintió orgulloso de ver cómo Sofía transformaba su tragedia en una fuerza para el bien. Su vínculo se fortaleció, y juntos comenzaron a planear cómo podrían ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Algunos seguían juzgándola, y el estigma social era difícil de romper. Pero Sofía había aprendido a mirar más allá de las opiniones ajenas, a valorarse por lo que realmente era, una mujer valiente que había sobrevivido al fuego y al rechazo. Con cada paso, Sofía construía una nueva vida, basada en la esperanza, la resiliencia y el amor propio. Sabía que el futuro no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarlo con la misma fuerza que la había mantenido con vida aquella noche de horror. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía miraba hacia adelante, lista para escribir el próximo capítulo de su historia, una historia de renacimiento y lucha, que inspiraría a muchos a no rendirse jamás. Sofía sentía que por fin comenzaba a recuperar el control de su vida, pero la realidad estaba a punto de ponerla a prueba una vez más. Una tarde, mientras cerraba la cafetería, recibió una llamada que la hizo temblar. Era un representante de la aseguradora de la mansión que acababa de incendiarse. Querían reunirse para discutir la indemnización, pero también insinuaron que sospechaban que el incendio había sido provocado, y que Sofía podría estar involucrada. El miedo y la incredulidad la invadieron. ¿Cómo podían dudar de ella después de todo lo que había sufrido? La noticia se esparció rápido, y de repente, los murmullos y las miradas de rechazo volvieron con más fuerza. La sociedad, que antes la había ignorado, ahora parecía acusarla sin pruebas. Sofía se sintió otra vez atrapada, como si el fuego no solo hubiera consumido su hogar, sino también su reputación. Alejandro no dudó ni un segundo en defenderla. Juntos buscaron asesoría legal para enfrentar las acusaciones.
Aunque los días se llenaron de trámites y reuniones, Sofía se aferraba a la verdad y a la justicia, decidida a limpiar su nombre. Sabía que la batalla sería dura, pero no estaba dispuesta a rendirse. Mientras tanto, la presión social aumentaba. Algunos conocidos se distanciaron, y otras personas que antes le habían mostrado apoyo comenzaron a cuestionarla. El peso del rechazo volvió a caer sobre sus hombros, recordándole lo difícil que era ser aceptada cuando la apariencia y los prejuicios hablaban más fuerte que la verdad. Pero en medio de la tormenta, Sofía encontró nuevas fuerzas. Las historias que había compartido en la entrevista comenzaron a circular en las redes sociales, generando un movimiento de apoyo hacia ella. Personas que nunca la habían conocido se unieron para defenderla y exigir que se investigara con honestidad el incendio. El día de la reunión con la aseguradora llegó, y Sofía entró al edificio con el corazón acelerado, pero con la cabeza erguida. Alejandro la acompañaba, y juntos enfrentaron a los representantes, exponiendo cada detalle, cada miedo, cada verdad. No solo luchaban por el dinero que les correspondía, sino por la dignidad de Sofía y por demostrar que la justicia podía prevalecer. Después de horas de discusión, las autoridades decidieron reabrir la investigación del incendio, y la presión social impidió que Sofía fuera señalada injustamente. Aunque el camino seguía siendo incierto, ella había dado un paso gigante para recuperar su vida y su nombre. Al salir del edificio, Sofía respiró profundo. La batalla no había terminado, pero sentía que ya no estaba sola. La comunidad que había encontrado, Alejandro, Carmen y todos aquellos que creyeron en ella, eran su verdadera fortaleza. En las semanas siguientes, la vida comenzó a estabilizarse un poco más. Sofía continuó trabajando en la cafetería, fortaleciendo sus lazos con quienes la rodeaban y participando activamente en grupos de apoyo para personas que habían vivido tragedias similares. Su historia inspiraba a otros a no rendirse y a buscar justicia, sin importar las dificultades. Un día, mientras caminaba por el parque, Sofía se detuvo frente a un mural que alguien había pintado con su imagen y la frase, «Fuerza y esperanza para los que luchan». Fue un momento de emoción profunda. Allí, en aquel espacio público, ella se vio reflejada no como una víctima, sino como un símbolo de resiliencia. Sofía sabía que el futuro aún guardaba desafíos, pero estaba preparada para enfrentarlos con valentía. Su vida ya no se definía por el incendio ni por el olor que la rechazaron, sino por su voluntad de vivir y su compromiso de ayudar a otros. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía caminó hacia su refugio con una sonrisa tranquila, lista para seguir escribiendo la historia de su renacimiento, una historia que tocaría corazones y cambiaría vidas. La vida de Sofía había dado un giro inesperado, y aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, ella estaba decidida a no dejar que el pasado definiera su futuro. Después de meses de lucha, la verdad comenzó a salir a la luz. Las investigaciones confirmaron que el incendio había sido provocado por un fallo eléctrico, descartando cualquier sospecha sobre ella. La justicia le devolvía algo que parecía perdido, su dignidad. Con esta victoria, Sofía sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla era reconstruir su vida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las cicatrices en su piel seguirían presentes, pero ahora las veía como símbolos de su fortaleza, no de vergüenza. Gracias al apoyo de Alejandro, Carmen y la comunidad que había ganado, comenzó a participar en proyectos para ayudar a víctimas de desastres y personas rechazadas por la sociedad. Su experiencia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y ella encontró un propósito renovado en compartir su historia para inspirar y motivar. Un día, mientras hablaba frente a un grupo de personas en un centro comunitario, sintió una emoción profunda. Miraba a los rostros atentos y sinceros que la escuchaban,
y comprendió que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Su voz, antes temblorosa y llena de miedo, ahora era firme y llena de convicción. Sofía también comenzó a sanar sus relaciones personales. Con el tiempo, la gente que antes la había juzgado comenzó a verla con otros ojos, admirando su valentía y su capacidad de resiliencia. Algunas de esas personas incluso se acercaron para pedir perdón por su rechazo inicial. En cuanto a Alejandro, su vínculo se fortaleció hasta convertirse en una relación profunda y sincera. Más allá de la ayuda que le brindó cuando más lo necesitaba, se convirtieron en compañeros que compartían sueños y esperanzas. Juntos planearon un futuro donde la sombra del incendio ya no tuviera poder sobre ellos. El refugio modesto donde Sofía había comenzado su recuperación fue reemplazado poco a poco por un hogar lleno de luz, cariño y paz. Allí, entre risas y momentos simples, encontró la felicidad que tanto había anhelado. Ya no era solo la sobreviviente del incendio, sino una mujer renovada que había conquistado su propio destino. Sin embargo, la mayor transformación no fue en su entorno, sino en su interior. Sofía aprendió a amarse, a perdonarse y a valorarse más allá de cualquier juicio externo. Entendió que su valor no dependía de la apariencia, el olor o el pasado, sino de la fuerza con la que enfrentaba cada día. En una tranquila tarde de verano, mientras caminaba por el parque donde todo comenzó, Sofía se detuvo frente al mural que la comunidad había pintado en su honor. Con una sonrisa serena, recordó cada momento de su viaje. El miedo, la soledad, el rechazo, pero también la esperanza, el amor y la resiliencia. Sofía sabía que la vida seguiría presentándole desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la misma determinación que la había mantenido viva en la noche más oscura. Su historia no era solo un relato de tragedia, sino un testimonio de la capacidad humana para renacer de las cenizas y construir un futuro lleno de luz. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía caminó hacia su nuevo hogar, segura de que había encontrado algo mucho más valioso que un lugar físico. Había encontrado la paz consigo misma y la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que el destino le deparara.